En Vallejo, California, los tiroteos policiales no terminaron con informes de disciplina. Terminaron con un ritual. Cada vez que un oficial mataba a alguien en cumplimiento del deber, doblaba una esquina de su placa hacia adentro, una marca privada del acto. Algunas placas tenían 2 dobleces, otras 5. Para 2016, la ciudad de 120,000 habitantes tenía una de las tasas más altas de tiroteos fatales per cápita en Estados Unidos. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue la celebración. En 2020, un detective expuso que vio a altos oficiales formarse en el estacionamiento para que les doblaran las placas. Lo llamaban ganarse el doblez, lo más cercano que una pandilla uniformada podía tener a un tatuaje de lágrima. Los asesinatos seguían un patrón: detención de tráfico, persecución, confusión, disparos. Los sospechosos casi siempre estaban desarmados, pero ningún oficial fue condenado. Cuando se revisaron los archivos de asuntos internos de Vallejo, los auditores encontraron grabaciones de cámaras corporales eliminadas, declaraciones que se contradecían y supervisores que aprobaban informes contradictorios. Un sargento, luego acusado de destruir pruebas, también era el hombre rumorado de realizar los dobleces. Para el público, Vallejo parecía un departamento de un pueblo pequeño bajo presión, pero por dentro operaba como un grupo cerrado, una hermandad definida por la sangre compartida. Un ex capitán lo describió claramente: ya no son policías, son una pandilla con placas. En 2021, los líderes de la ciudad ordenaron una auditoría externa, pero la mayoría de los oficiales ya se había retirado o cambiado de departamento en California. Las placas dobladas desaparecieron en cajones y vitrinas, pruebas imposibles de rastrear de una cultura que premiaba las muertes. Para Vallejo, la rendición de cuentas nunca llegó, solo el silencio que sigue cuando una pandilla sabe cómo proteger a los suyos. En el condado de Los Ángeles, la pandilla más temida de Compton no vendía drogas ni controlaba esquinas. Usaba uniformes. Se hacían llamar los ejecutores, una pandilla tatuada que operaba en la conferencia del departamento del sheriff. Cada miembro tenía tatuajes iguales: una calavera con un casco al estilo nazi, una AK-40 y 7 a su lado, y llamas elevándose en el fondo. La tinta era una iniciación. Los nuevos reclutas obtenían su tatuaje al matar en cumplimiento del deber. Al menos 18 agentes fueron identificados como miembros. Sus nombres surgieron en documentos judiciales y denuncias que describían un liderazgo oculto que decidía ascensos, horas extra y protección. Según un agente que testificó, había un sistema de cuotas. Mientras más agresivo fuera tu arresto, más rápido era tu camino al respeto. Otro oficial dijo que fue presionado para ganarse su tinta después de negarse a participar en una golpiza. Pronto fue transferido, degradado y blanco de reportes falsos. La camarilla actuaba con total impunidad. Los agentes acusados de tiroteos eran absueltos por revisiones internas hechas por otros verdugos. Supervisores que criticaban esa cultura recibían represalias o se jubilaban antes de tiempo. Cuando la historia salió a la luz en 2020, sonaba como una leyenda urbana. Los tatuajes de pandillas eran conteos de muertes en el departamento del alguacil, pero un audio filtrado de un agente lo confirmó. Se hacen llamar los verdugos, celebran los tiroteos. Grupos comunitarios en Compton pidieron una investigación federal por décadas de brutalidad impune. Reporteros descubrieron grupos similares en las estaciones de todo el condado: los Jump Out Boys, los 3000 Boys, los Vikingos, cada uno con su propio tatuaje y ritual de iniciación. El departamento los llamaba subculturas. Las víctimas los llamaban como realmente eran: crimen organizado con uniforme. Nunca se acusó a nadie por pertenecer a los verdugos. Pero con los años, las demandas contra sus miembros costaron al condado de Los Ángeles más de $50 millones en acuerdos. Dentro del departamento, los tatuajes permanecían ocultos bajo las mangas. Afuera se les recordaba que la ciudad alguna vez tuvo una pandilla policial tan confiada que se marcaba en la piel de sus oficiales. En el oeste de la ciudad hay un viejo almacén de ladrillo que fue de Sears. Para el Departamento de Policía de Chicago, era una instalación de narcóticos, y para las personas que eran llevadas allí, era algo más parecido a un sitio negro. En 2015, The Guardian reveló la instalación al rastrear historias de detenidos que desaparecieron de los registros oficiales. Fueron llevados a Holman Square, un edificio que no figuraba en los registros públicos de arrestos. Familiares y abogados llamaron a comisarías, cárceles, incluso a hospitales,
pero nadie pudo confirmar dónde estaban sus familiares. El activista Brian Church, arrestado durante una protesta de la OTAN, dijo después que estuvo esposado a una banca durante 17 horas y se le negó comida, agua y acceso a un abogado. Otro hombre, Corey Wright, recordó que le vendaron los ojos antes de interrogar. John Hubbard murió dentro de la instalación en circunstancias controvertidas que la policía calificó como suicidio. Los abogados defensores vincularon cientos de relatos similares. Los sospechosos eran retenidos e interrogados sin cámaras ni papeleo antes de ser registrados formalmente, a veces durante días, si no se lograba obtener información útil. Otros salían con moretones y confesiones firmadas. Al revisar los registros internos, los investigadores hallaron más de 7,000 personas detenidas en esa dirección, la mayoría negras o latinas, y casi sin representación legal. Una revisión federal nunca se materializó. Los funcionarios llamaron sensacionalista al informe, pero no explicaron por qué el departamento requería un sitio de interrogatorio invisible para el sistema judicial. Pullman Square se convirtió en sinónimo de un problema más profundo, una cultura policial tan confiada en su propia autoridad que construyó ese lugar para hacer desaparecer a las personas. El almacén todavía está en pie en South Pullman Avenue, silencioso y cercado. Para los vecinos, el viejo Sears es un recordatorio de que en Chicago el secretismo puede sobrevivir a la reforma. En enero de 2023, 2 hombres negros en el condado de Rankin, Mississippi, dormían en su casa cuando varios agentes blancos entraron sin orden judicial. Se hacían llamar el Escuadrón Gunn, un apodo que le habían dado a su grupo dentro de la oficina del sheriff del condado de Rankin. Las víctimas eran Michael Corey Jenkins y Eddie Parker. Durante casi 2 horas, los agentes los golpearon, electrocutaron y simularon ahogarlos mientras gritaban insultos raciales. Les vertieron leche, alcohol y aceite de cocina en la cabeza. Los obligaron a arrastrarse por el suelo y dispararon sus armas de servicio dentro de la casa para asustarlo. Cuando Jenkins pidió que se detuvieran, el agente Hunter Elwood le puso una pistola en la boca y disparó. La bala le atravesó la lengua y la mandíbula, dejándolo sangrando en el suelo. Los demás se apresuraron a encubrir lo que habían hecho. Plantaron un arma en la casa, recogieron casquillos y montaron fotos para que pareciera que Jenkins había disparado primero. Luego presentaron informes falsos diciendo que los hombres se resistieron al arresto durante meses. La historia era creíble hasta que la víctima sobrevivió y habló. El Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia abrieron una investigación. A mediados de 2023, 6 agentes, incluyendo a Elwin, Christian Dedman y Daniel Obdi, fueron acusados de cargos federales por violaciones a los derechos civiles. Todos admitieron culpabilidad. Documentos judiciales revelaron que el Escuadrón Gunn agredió a otros residentes en registros ilegales. Frecuentemente presumían de golpear personas y enviaban mensajes sobre sus cacerías nocturnas. Compartían memes violentos y fotos de víctimas en chats grupales. Según los fiscales, se veían a sí mismos como ejecutores, una pandilla privada operando dentro de la ley. Cuando los agentes federales los confrontaron, un agente admitió que el grupo seguía una regla: nunca denunciar a otro miembro. Incluso el liderazgo del alguacil supuestamente ignoró quejas previas sobre su conducta. En agosto de 2024, 5 de los agentes fueron sentenciados a entre 10 y 40 años en una prisión federal. Jenkins, ahora permanentemente desfigurado, dijo en la corte: hicieron lo que hicieron porque pensaron que nadie los haría pagar jamás. El caso sacudió a Mississippi. Durante años, el Escuadrón Gunn trató las redadas rurales como un deporte. Solo terminó cuando una víctima sobrevivió para contar. En 2016, el jefe de policía de Oakland renunció tras un escándalo que destituyó a 3 jefes en 9 días. La razón no fue corrupción en el sentido habitual, sino la exposición de una red de tráfico sexual que prosperaba a plena vista, protegida por los propios oficiales. En el centro estaba una joven llamada Celeste Walk. A los 17 años tuvo su primer contacto con los oficiales de Oakland. Según su testimonio, fue explotada por más de una docena de agentes de la ley de varios departamentos en el área de la bahía, incluyendo Oakland, Richmond y Livermore. Algunos oficiales le pagaron por sexo y otros le avisaron de redadas para evitar que la arrestaran. Uno compartió información sobre operaciones encubiertas a cambio de fotos desnudas. En mensajes de texto que después obtuvieron los investigadores, un oficial de Oakland bromeó: eres mi informante confidencial y mi amante.
Cuando comenzó una revisión interna, al menos 14 oficiales estaban implicados. Uno de ellos, el oficial Brendan O'Brien, fue encontrado muerto por un aparente suicidio poco después de que los investigadores lo interrogaran. Su muerte desencadenó una reacción en cadena. Surgieron más nombres y la estructura de mando del departamento colapsó. En el transcurso de una sola semana, 3 jefes de policía fueron destituidos sucesivamente, mientras el escándalo se extendía a ciudades vecinas. Todos afirmaron que el departamento seguiría, pero nadie estuvo el tiempo suficiente para probarlo. La alcaldesa de Oakland señaló una cultura tóxica y ceguera institucional. Durante años, los oficiales habían tratado a la joven como una fuente y una posesión, pasándola entre jurisdicciones mientras mantenían un muro de silencio. Cuando la oficina del fiscal de distrito revisó el caso, la mayoría de los oficiales implicados escaparon de cargos graves. Varios renunciaron o fueron despedidos. Pocos recibieron condenas menores. La ciudad posteriormente pagó casi $1 millón en acuerdos a la víctima. El episodio reveló una verdad antigua sobre la fuerza policial de Oakland. Su corrupción era sentirse con derecho y creer que el poder daba acceso. En Atlanta, el escuadrón policial más temido no era un equipo SWAT ni una fuerza especial. Era una unidad callejera llamada Red Dog, abreviatura de Saca a todos los traficantes de drogas de Georgia. Creado en los años 80 para combatir la epidemia de crack, Red Dog sobrevivió mucho después de cumplir su propósito. Para la década de 2010 se había convertido en un símbolo de humillación y control a nivel de calle. Los residentes decían que sus tácticas eran como redadas militares. Entraban a departamentos, obligaban a los hombres al suelo y hacían revisiones corporales públicas. Un estudio de 2010 reveló que muchos oficiales de la unidad ya tenían denuncias previas por mala conducta, como uso excesivo de la fuerza, registros ilegales y agresión. Una mujer dijo que los oficiales la arrastraron semidesnuda a la calle durante una redada. Otro hombre describió que lo patearon en la cara después de que ya estaba esposado. El escándalo que terminó con Red Dog inició en el bar gay El Águila. En septiembre de 2009, los oficiales allanaron el club durante una inspección rutinaria por violar la ley de bebidas alcohólicas. Los clientes fueron obligados a tirarse al suelo mientras los oficiales usaban insultos homofóbicos y amenazaban con romperles la cabeza. No se encontraron drogas, no hubo arrestos y la redada provocó indignación a nivel nacional. Los líderes de la ciudad prometieron una reforma, pero los defensores de Red Dog insistieron en que la agresividad de la unidad era necesaria. Luego, en cuestión de meses, surgieron más denuncias de brutalidad, golpizas captadas en teléfonos celulares, demandas presentadas por familias y acuerdos pagados por la ciudad. A principios de 2011, el alcalde Kasim Reed anunció la disolución de la unidad, pero esto fue en gran medida simbólico. A los pocos años, Atlanta lanzó un sucesor casi idéntico, la unidad Apex, encargada nuevamente de patrullajes de alta intensidad en vecindarios pobres. Muchos de los mismos oficiales se transfirieron. El legado de Red Dog nunca desapareció. Se volvió un modelo reciclado en todo el país, con vigilancia agresiva en las calles y nuevos nombres. Memphis lo llamó Escorpión, Nashville tenía Flex. Cada uno tenía la misma reputación: detenciones bruscas, huesos rotos y demandas que le costaron millones a las ciudades. En Atlanta la placa todavía tenía peso, pero la sombra de Red Dog seguía presente. Si controlas la ciudad con miedo, basta la autoridad para actuar sin rendir cuentas, sin usar colores. En Baltimore, una ciudad que ya sangraba por las heridas del crimen y la corrupción, se creó una unidad policial especializada para librar una guerra contra las armas ilegales y las pandillas violentas. En vez de hacer cumplir la ley, estos oficiales decidieron que ellos eran la ley. Ellos controlaban las calles como mafiosos, robando a los traficantes, revendiendo drogas e incluso colocando armas a las personas que brutalizaban. Esta es la historia de la Fuerza de Rastreo de Armas, una de las unidades policiales más corruptas en la historia de Estados Unidos. Baltimore, Maryland, una ciudad infame por sus altos índices de criminalidad, epidemias de drogas y una fuerza policial bajo constante escrutinio. A inicios de los 2000, la tasa de homicidios en la ciudad era de las más altas del país, y las autoridades buscaban desesperadamente una solución. La Fuerza de Tarea de Rastreo de Armas se formó con una misión clara: sacar las armas ilegales de las calles y desmantelar las redes de crimen violento. Por un tiempo funcionó, o al menos eso parecía. Los oficiales estaban incautando armas, haciendo arrestos y acumulando estadísticas que salían en los titulares.
Pero tras bambalinas, algo siniestro se estaba gestando. No solo estaban combatiendo el crimen, ellos lo estaban manejando. Las calles hablaban, y pronto las calles de Baltimore estaban llenas de susurros sobre policías corruptos. Vendedores y sospechosos decían que oficiales los robaban, les quitaban drogas y botín, extorsionaban a pandillas rivales y redistribuían el poder en el bajo mundo. Pero para las víctimas no había recurso, porque ¿a quién le reportas a los policías corruptos? Era el crimen perfecto hasta que una redada de rutina lo expuso todo. 2015. El traficante de heroína Aaron Anderson estaba bajo vigilancia del detective David McDougall del departamento del sheriff del condado de Hartford. McDougall colocó un rastreador GPS debajo del auto de Anderson con la intención de seguir sus movimientos, pero cuando los oficiales finalmente detuvieron a Anderson, encontraron dos rastreadores. Uno era de ellos. El otro pertenecía a un miembro de la Fuerza de Tarea de Rastreo de Armas. Anderson había sido asaltado días antes por hombres que entraron a su casa como si fueran un equipo SWAT. Robaron casi 1 kilogramo de heroína, dinero en efectivo, un reloj de alta gama y un arma de fuego. El asalto pareció una redada policial porque realmente lo era. Estos oficiales no solo seguían a los vendedores, también elegían a quién robar, cuándo atacar y cómo cubrir sus huellas. La investigación de McDougall reveló algo impactante. La Fuerza de Tarea de Rastreo de Armas no buscaba detener el crimen, sino que realizaba una operación sofisticada tipo mafia. Dentro del Departamento de Policía de Baltimore, el Buró Federal de Investigaciones inició una investigación. Se colocaron escuchas telefónicas, se vigiló a los oficiales y, uno por uno, los policías cayeron en su lugar. El cabecilla, el sargento Wayne Jenkins, un hombre que llevaba la placa pero operaba como un jefe criminal. Bajo su liderazgo, la Fuerza de Tarea de Rastreo de Armas no solo era corrupta, era un sindicato del crimen organizado. Jenkins y su equipo lo tenían todo planeado. Llevaban armas falsas para plantar en víctimas desarmadas en caso de que necesitaran justificar un tiroteo. Apuntaban a sospechosos con dinero y drogas, allanando casas sin orden judicial. Robaban tanto a criminales como a civiles inocentes, se quedaban con dinero en efectivo, relojes Rolex y joyería de diseñador. Volvían a vender las drogas robadas en las calles a través de un fiador llamado Donald Stepp, manteniendo así el ciclo del crimen vivo mientras se beneficiaban de él. Falsificaban reportes de horas extra y duplicaban salarios al decir que trabajaban, pero en realidad robaban a la gente. Uno de sus robos más audaces fue abrir una caja fuerte llena con $20,000 en efectivo y 2 kilogramos de cocaína. Se llevaron la mitad del dinero y todas las drogas, luego sellaron la caja fuerte y grabaron como si la abrieran por primera vez, simulando un operativo legítimo. En 2017 se presentaron las primeras acusaciones formales. 13 oficiales fueron acusados de asociación delictuosa, robo, extorsión y distribución de drogas. Wayne Jenkins, 25 años, Daniel Gerson y Marcus Taylor, 18 años cada uno, Mamoudou Gondo, 10 años, liberado en 2024, Jamil Ram, 12 años, Thomas Allers, 15 años. Otros oficiales aceptaron culpabilidad y recibieron sentencias menores. El escándalo sacudió Baltimore y obligó a la ciudad a pagar más de $13 millones a las víctimas. Pero más allá de la pérdida financiera, el verdadero daño fue a la confianza entre la gente y la policía. Se tuvieron que desestimar casos, se revocaron condenas y el Departamento de Policía de Baltimore, que ya tenía problemas de credibilidad, quedó hecho un desastre. Entonces, ¿qué sucede ahora? La mayoría de estos oficiales sigue en prisión, aunque algunos ya han sido liberados y regresaron a la sociedad como si nada. Para las víctimas puede que se haya hecho justicia, pero ¿realmente se siente como justicia? Y la verdadera pregunta sigue siendo, si esto estaba ocurriendo en Baltimore, ¿en dónde más está pasando en este momento?